entonces vamos hoy a hablar sobre el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando dice hacia nosotros significa hacia su pueblo. ¿Ok? Hacia su pueblo. Hacia los cristianos. Ese es el tema de hoy, pero también vamos a tocar, como Dios es benevolente brevemente, con toda su creación. Por ejemplo, si vamos al Salmo 145, versículo 9, nos dice que bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y el ser humano es obra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que somos creados a su imagen y a su semejanza. Y Él, hermanos, es bueno para con los malvados también y con los ingratos. ¿Okay? Aquellos que usted ve que piensan que todo se lo merecen y que todo lo hicieron por su fuerza, por su inteligencia y que ellos piensan que ellos son autosuficientes y que no necesitan de Dios y que Dios no creen verdaderamente en Dios, muchos son ateos, ¿verdad? Todavía el Señor con esos malvados e ingratos, Él es bueno. Fíjese lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas, capítulo 6, versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos. El Señor nos los manda a nosotros, ¿verdad? Que debemos imitarlo a Él en todo. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, aquí vemos, Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que su providencia provee a los justos y a los injustos también. ¿Dónde podemos ver eso? En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ellos también se benefician, ¿verdad?, de la lluvia, de los alimentos, de lo que sucede aquí, de esas cosas buenas. Todavía ellos se benefician, aunque no se lo merecen, pero vamos a ser sinceros, ni siquiera nosotros nos los merecemos. Entonces Dios en su misericordia, eso lo hemos visto en clases pasadas, que ni siquiera nosotros nos los merecemos. Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Verdad? Eso en teología, gracia común. La gracia común, ¿verdad? Que es que Dios despliega su bondad, su misericordia para con toda su creación. Pero hay, hermanos, un amor que es electivo, un amor especial que Dios tiene solo para con su pueblo, solamente para con su pueblo. Es un amor especial, es un amor electivo. Y este amor, dice Pink en el libro, que está reservado para sus elegidos, su pueblo. Eso se establece inequívocamente por sus características, dado que los atributos de su amor son idénticos a Él mismo. Necesariamente es así porque Dios es amor. Esto nos lo dice nuestro hermano Pink aquí en su libro. Ahora, la pregunta es, a este punto, ¿por qué es importante no confundir la bondad general de Dios o la gracia común con su amor electivo que Él tiene para con su pueblo? ¿Por qué?
¿Por qué es importante diferenciar eso? ¿Mm? Pregunta difícil parece, ¿verdad? Vuelvo y la pregunto. ¿Por qué es importante no confundir la bondad general de Dios, lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Esa bondad común de Dios general, con su amor electivo que Él tiene para con su pueblo? ¿Por qué? Porque su pueblo es diferente, debe ser diferente porque el pueblo santo es de Dios. Ajá. ¿Cómo? Ese amor que es para los no escogidos no salvo. Un amor que él tiene para este, que como dice la palabra, sale el sol para justos e injustos, pero no es un amor que salva a los no escogidos. Hermano Rodríguez. Sí, yo creo que también está ligado al tema de la soberanía y la providencia de Dios, ¿eh? Porque realmente también hablamos de que Él escoge, como Él quiere, como en Romanos vemos, ya eso es una decisión propia del Señor, ¿eh? Haber escogido a uno o darle la gracia común a uno, a todos, que se le dio a todos, y escoger a algunos de esta masa caída, como explica Romanos, ¿no? Correcto. Y yo creo que también parte de la misma elección de Dios, de habernos escogido siendo una... Sí. A ver, entendiendo que todos somos pecadores y como usted dijo, ni siquiera nos merecemos, pero bueno, todo ha dependido de que Dios nos quiso escoger, no por nada bueno que haya visto, sino porque Él lo quiso. Y creo que también parte de la elección de Dios en este sentido. Sí, muy bien. Ok. Manuel creo que fue que vi que me levantó la mano. Es que también el amor que Dios tiene a su pueblo, a diferencia al mundo entero, es que ese amor que Dios tiene a su pueblo es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no podemos. Nadie puede estar en ese amor de Dios, porque ese amor nos lo da a través de su Hijo Jesucristo. Como lo dice mismo aquí, viene en el libro, nadie fuera de Cristo puede recibir ese amor que su pueblo tiene. Muy bien, muy bien. Ahí está la diferencia, ¿verdad? En Cristo, por Cristo, hermano. Nos amó por pura gracia, pero también por su juramento. Porque Él juró por sí mismo que no iba a ser un pueblo. Se lo juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero antes, en Génesis, ya Él había tenido ese plan de redención de su pueblo. Por eso que nos amó y nos separó. Y yo tengo un texto aquí que en Deuteronomio, y él lo cita muy bien. Moisés al pueblo, ¿lo puedo leer? Y dice, Sí, hermano, claro, cómo no. Dice, Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Porque quiso. Porque quiso, su amor, Sí. nos amó. Muy bien. Gracias, hermano. Ahora, el hermano No, Gonzalo, hermano, sí, hermano. la diferencia la hace la fe en Cristo Jesús, hermano. Ahí marca la gran diferencia. ¿Y dónde marca la diferencia de la pregunta que hace usted? Porque el mundo sin Cristo no tiene la fe puesta en Cristo Jesús. Muchos tienen fe, pero otra clase de fe y no la fe en Cristo Jesús, que es la que nos justifica. Exacto. Y creo yo que es la que hace la diferencia en Sí. todo ello. Pero me da la impresión, no sé, corríjame si estoy equivocado, que el hermano Manuel, o sea,
Por supuesto, en Cristo Jesús. Pero que el hermano Manuel y usted están pensando que después de Cristo es que por eso Él nos amó. No, cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Sí, ajá, pero después. ¿Y antes? Ese es un amor eterno, dice en la Biblia, Ajá, exactamente, ahí va. Exacto, desde la eternidad. exacto. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. Veamos el amor de Dios en Cristo, primero. El principal propósito de Dios es exaltar su amor en Cristo. Porque Cristo es el único canal por el cual fluye el amor de Dios hacia nosotros. Es a través de Cristo. Y es importante saber que el Hijo no impulsó a su Padre para que amara a su pueblo, sino que fue su amor lo que lo llevó a dar a su Hijo por ellos. ¿Dónde lo vemos? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo dio. ¿Okay? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire cómo lo expresa este teólogo Ralph Erskines, un teólogo, pastor y predicador popular de la Iglesia de Escocia. Él vivió en los años alrededor de 1685-1752. Él escribió algo, hermanos, que vale la pena leerlo. Y está ahí también en el libro. Dijo, Dios ha usado una manera maravillosa de manifestar su amor. Para mostrar su poder, creó el mundo. Para mostrar su sabiduría, la puso en un marco que muestre su inmensidad. Para manifestar la grandeza y gloria de su nombre, Él hizo un cielo. Y puso ángeles y arcángeles, principados y potestades en Él. Para manifestar su amor, ¿qué no hizo? Dios ha usado una grandiosa y maravillosa manera de manifestarlo en Cristo, su persona, su sangre, su muerte y su justicia. Cierro la cita de este hermano. Parece maravilloso, ¿no? Fuimos, hermanos, elegidos en Cristo. Vaya a la carta de Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Fuimos elegidos en Cristo. Dice así la palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Okay? También fuimos aceptados en Cristo. Efesios capítulo 1. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Si usted no se siente amado por Dios, lea, toda la Biblia, ¿no? Pero especialmente le recomiendo Efesios. Lea la carta de Efesios. Fuimos aceptados en Cristo. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo. Todo es en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida, hemos muerto al yo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el amor de Dios que es en Cristo no tiene principio, pero tampoco tiene fin. Fíjese lo que el Señor dijo aquí a través del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, hablando de su pueblo, de su iglesia, nosotros, ¿verdad? Somos el mismo pueblo de Dios, desde el antiguo para acá. Con amor eterno te he amado, por tanto
te prolongué mi misericordia. Hermanos, si todo el amor de Dios fluye por medio de Cristo, ¿qué implica esto para quienes rechazan a Cristo? Esto es una pregunta. ¿Qué implica esto? Si todo el amor de Dios fluye, es a través de Cristo. O sea, nosotros vemos las religiones falsas que no tienen a Cristo, sin embargo están adorando un Dios, pero eso no es el Dios verdadero. Nadie puede llegar al Padre, el Señor lo dijo muy claro, Juan 14, versículo 6. El Señor dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la pregunta es, ¿qué implica esto para quienes rechazan o han rechazado a Cristo? Ustedes saben que hay personas que a veces dicen, ¿verdad? A veces por ignorancia o a veces porque quieren creer y han escuchado el Evangelio, han escuchado la revelación de Dios especial para el ser humano. Y sin embargo dicen, no, mi papá, mi mamá, yo sé que es difícil, es duro escucharlo, hermano, pero es la verdad de lo que dice la palabra. Dice, mi papá, mi mamá están en el cielo. Cuando su papá y su mamá verdaderamente, o su abuelo, o lo que sea, su familia, amigo, vecino, siempre rechazaron toda su vida a Cristo. Siempre lo rechazaron. Salieron con deudas de pecado pendientes que solamente Cristo podía pagar por ellos. Solo la sangre de Jesucristo es la que nos puede limpiar de todo pecado. Hermanos, no estamos hablando aquí de una religión o de un sentimiento o de una religión cultural, porque yo nací en el cristianismo, porque mi abuelo, porque mi papá es pastor. No estamos hablando de eso. Estamos hablando verdaderamente de fe en Cristo, que es el único que puede verdaderamente salvarte. Y es el único que puede verdaderamente limpiar tus pecados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, es la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y esa es la única manera en que nosotros podemos tener una relación con Dios y orar al Dios verdadero y llegar a la presencia de Dios cuando nosotros cerremos nuestros ojos en esta vida. Entonces, hermanos, ¿qué implica esto? Esta sí es una pregunta fácil. ¿Qué implica esto para aquellos que rechazan a Cristo, hermano? A veces nos toca hablar con gente así que dicen que Dios es amor y que Dios perdona todo y que Dios no manda a nadie al infierno. Y yo les muestro la cruz de Cristo, así como la cruz de Cristo nos muestra su amor de Dios, como dice en Juan 3:16. Digo que también la cruz de Cristo nos muestra lo terrible que es Dios contra aquellos que rechazan a Cristo. Porque la cruz no solamente nos muestra el amor de Dios, también nos muestra la ira de Dios, como lo dice Isaías 53. Correcto. Toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo, para cuando Él tomó lugar de aquellos que Él eligió. Pero también así caerá esa ira sobre todos aquellos que lo rechazan. Correcto. Y eso que está diciendo el hermano Manuel nos conecta con Juan 3:36, ¿verdad? Que muestra, el capítulo empieza, ¿verdad? Hablando de Nicodemo, ¿verdad? El arrepentimiento, el nuevo nacimiento y todo. Y después nos habla de lo que acabamos de hablar. Ya le voy a dar, hermano, su turno. Y nos habla de que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree, pues fíjese que dice cree, porque a veces se detienen solamente al mundo. No, Cristo amó al mundo. No, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero sigue en el último versículo de ese mismo capítulo, 3:36, Juan 3:36, en línea con lo que está diciendo el hermano Manuel, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que cree. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Clarito. Eso lo podemos entender todos, que es así. Porque si Cristo no vino a pagar, ¿de qué nos libra Cristo a nosotros?
¿De qué nos libra? De la ira de Dios. Y lo dice la palabra. Hermano Vicente. Para mí lo que implica es, pastor, es que si el amor de Dios es particular y eficaz para unos, como nosotros, para su pueblo, entonces la implicación es que otros no van a saber del amor de Dios, o sea, no van a tener el amor de Dios, no van a conocer el amor de Dios. Nosotros lo conocemos porque nos ha amado, ha implicado salvación en nosotros. Y la aplicación para los que no creen es que no pueden participar de ese amor. Correcto. Simplemente. Correcto. Ok. Vamos a pasar al punto número 2. El amor de Dios hacia los santos. ¿Quiénes son los santos? Exactamente. ¿Por qué son santos? ¿Pero por qué más? Somos santos escogidos en Cristo. Correcto. Pero ¿por qué? Un poquito más. Porque lo hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Bueno, esa palabra aceptado, O Él nos aceptó. Él nos escogió, ¿verdad? La Biblia habla de nos escogió, nos predestinó. Vamos a leer de eso, pero es posicional. Nosotros somos santos porque el Señor sí nos escogió y nos ha traído a la familia de Él. Somos un pueblo escogido santo. ¿Okay? Por supuesto, la palabra del Señor nos llama a ser santos. Sean santos porque yo soy santo. El Señor quiere que vivamos una vida de santidad. Pero también somos santos porque Él nos ha escogido. Seguimos pecando, ¿verdad que sí? Pero ya la intención de nosotros no es pecar como antes. Hay una nueva creación. ¿Okay? De eso vamos a hablar un poquito más adelante aquí en el estudio. El amor de Dios hacia los santos, o sea, su pueblo. Conocer y creer en el amor de Dios, conocer y creer en el amor que Dios tiene hacia nosotros sus hijos, nos hace sentir un fervor y un anticipo del cielo. No hay cosa más hermosa, mis hermanos, que usted estar seguro en Cristo. Hay muchos cristianos que no se sienten seguros en Cristo. Piensan que el Señor, por cualquier pecado que ellos cometen, ya el Señor no los va a salvar. Ya pierden su salvación, ya no van al cielo, ya Dios los va a tratar como trata cualquier impío de la calle. Y no es así. ¿Okay? Miren, hermanos, como Dios nos amó y nos ama en Cristo, su amor hacia nosotros no se regula por lo mucho o lo poco que nosotros hagamos para Él. Hay hermanos que predican mucho, que bueno, gloria a Dios. Están predicándole a otros la palabra de Dios, están trabajando en la iglesia, haciendo, ¿verdad?, para la iglesia del Señor, haciendo muchas cosas, esto y lo otro, y hay otros hermanos que no pueden, y habrá uno que otro que de repente no quiere. Puede ser eso. Vamos a poner el que no quiere, ¿verdad? Que ese no es el caso de aquí de ninguno. Pero vamos a poner el caso de alguien de otra parte que no quiere, ¿sí? ¿Ama más Dios a aquel que trabaja tanto como al que no quiere trabajar? No, los ama igual. Claro, el Señor nos ordena que nosotros, ¿verdad?, seamos fervientes en espíritu sirviendo al Señor y que estemos en todo ese momento sirviendo. Y por supuesto, hemos hablado en sermones pasados acerca de las recompensas. No voy a extenderme en eso porque tenemos nada más una hora, pero hemos hablado de las recompensas. Va a haber recompensa para aquellos que se esfuerzan, que son fieles al Señor, por supuesto que sí. Pero en cuanto a la salvación y al amor, los dos, el Señor los ama igual, hermano. Pero bueno, que estamos hablando del amor de Dios y eso que puede ser que trabajen más que otros, pero es que
Pablo dice, entregad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque es vuestro culto racional, o sea, es lo que en respuesta a lo normal que tú harías por ese amor reflejado en esa cruz, es lo normal que tú harías. Es lo que nos dice Pablo en la palabra. Eso es lo que quisiéramos que fuera, pero a veces no es. Sí, a veces. A veces no carne. es. Pero sí, es lo que debería ser. ¿Verdad? Ujú. Hermano. Yo creo que todos, no sé si ustedes han escuchado eso que dice, perdón, adelante. Está bien, está bien, está bien. Síguele, síguele. Que hay un dicho que dice que no hay amor como el amor de una madre. ¿Lo han Sí. escuchado? Sí, Y sí, porque siempre ponen a una madre que es más cariñosa, más comprensiva con los hijos. El padre siempre, bueno, hay casos yo creo que diferencia, pero siempre una madre es más comprensiva con los hijos que un papá, según ellos, porque los papás a veces son más estrictos. Dicen por eso que ahí no hay amor como el amor de una madre, pero ir a Isaías 49 dice 15, sí, dice Dios, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso dice Dios. O sea, no es el amor de una madre que dicen que no hay amor como el que tiene una madre por un hijo, sino más bien no hay amor como el que Dios tiene por todos aquellos a quienes ha recibido. sí, Porque una madre se podrá olvidar de un hijo, pero Dios jamás. jamás. Sí, sí. Imagínese, hablando de eso en el plano terrenal, un padre y una madre, no, buenos padres, es lo que estoy hablando, porque hemos visto que no hay buenos padres. Para sus hijos, por ejemplo, yo voy a ponerme de ejemplo, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos y yo a los 3 los amo igual. Igual, a los 3, ¿verdad? Y si yo puedo sentir ese amor por los 3 igual, cuánto no más Dios que lo que está hablando nuestro hermano. Es Dios. Él siente un amor igual para con todos sus hijos. ¿Ok? Así se porte, porque tu hijo puede ser lo que sea, pero es tu hijo o tu hija. Mire lo que dice aquí, algo más profundo. Como el Padre nos ama en Cristo, por esa razón nos ama igual que a Cristo. Mire lo que dice nuestro hermano Pink referente a eso. Dice, llegará el momento en que la oración de Cristo será respondida. Juan 17:23. ¿Se acuerdan? Ahí cuando el Señor ora. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor de Dios hacia su pueblo no comenzó ayer, pero mucho menos comenzó el amor de su pueblo hacia Él. No comenzó ayer tampoco. No somos nosotros los que lo amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan nos dice en el capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Antes nosotros no le amábamos, andábamos corriendo, ¿verdad? Desde la caída eso ha sido así. Así anda todo el mundo a menos que el Señor lo salve. Pero andamos escondiéndonos, haciéndonos un Dios imaginario en nuestras mentes que no existe, ¿verdad? Hasta que venimos a los pies de Cristo. Y fíjense una cosa, hermanos, los tiempos que nosotros estamos viviendo tan peligrosos. Aún aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios y que no están expuestos al verdadero evangelio, sino un evangelio diluido, hay que tener cuidado porque van aceptando cosas que verdaderamente no son bíblicas y entonces piensan que es así. Y entonces cuando se confrontan con el verdadero evangelio, lo que dice la palabra dice esto y esto y esto y esto. Entonces se asustan y normalmente agarran y se van, se espantan, porque le estás diciendo, pero espera un momento, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿a quién le estás sirviendo?
No es porque una persona tenga el título de pastor ya tiene la autoridad absoluta, infalible, lo que dice. No, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Si los pastores no se alinean a la palabra de Dios, entonces no para nada sirve, no hay autoridad, no hay nada. Nosotros tenemos que estar anclados, amarrados, abrazados, no sé de qué manera decirlo, más profundo es a la palabra de Dios. Ahí es que verdaderamente. Entonces hay que verdaderamente estar ahí. A menudo la primera manifestación del amor de Dios en sus escogidos aparece en el peor momento de sus vidas. Bueno, a mí me pasó así. Y cuando ninguno de ellos lo estaba buscando. Es que nosotros no podemos buscar a Dios. Él es el que nos busca, ¿verdad? Nosotros no lo buscamos. Pensamos nosotros que lo buscamos. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, el Señor, hablando a su pueblo. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Gloria a Dios. En el peor momento de nuestras vidas, por lo menos a mí me pasó así. Como dice nuestro hermano Pink, dice, el amor de Dios no solo precede al nuestro, sino que también fue transmitido desde su corazón hacia nosotros, mucho antes de que fuéramos liberados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo. Así que no comenzó en el tiempo, sino que existe ese amor de Dios por nosotros desde la eternidad. Lo que pasa es que se manifiesta, por ejemplo, en mi vida se manifestó a los 24 años. Hay otros que se manifiestan en otra edad. Mi hermano Vicente me ha testificado a mí de que un hermano que tenía, yo creo que era 90 años, y ahí fue donde el Señor lo salvó. Y como a los 2, 3 años fue que se fue con el Señor y él se quejaba, Señor, ¿por qué no me salvaste antes? Y él lamentaba eso. Pero fue salvo, está con el Señor. Pero pasó a los 90 años. Y qué bueno que a nosotros, ¿verdad?, nos pase jóvenes o no sé. ¿Por qué el Señor lo hace así? No lo sabemos. ¿Por qué algunos cuando joven? ¿Por qué otros cuando más viejos? No lo sabemos. Eso está dentro, ¿verdad?, de la soberanía de Dios. Entonces, por otro lado, debemos recordar que nosotros éramos enemigos de Dios, como dice su palabra. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos, eso era lo que nosotros éramos de Dios, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A mí una vez me llegó un mensaje hace un tiempo, y yo no era con mala intención cuando me mandaron ese mensaje, yo lo sé. Y de una persona que yo de verdad amo en el Señor también. Y ese mensaje que me llegó, dijo, no, que es que hay que hablarle a la gente con amor. Yo me quedé pensando, con amor. Bueno, cuando ella se refería a la predicación, se refería a la enseñanza, ¿verdad? Porque mira los videos y todo que están en el canal de la iglesia. Y entonces yo digo, bueno, pero es que es la palabra lo que yo estoy diciendo. Y la palabra a veces, ¿verdad?, nos redarguye. ¿Para qué es la palabra? Que dice Timoteo, ¿verdad?, que le escribe el apóstol Pablo. Para exhortar, para redarguir, para enseñar, para corregir. Al fin de que el hombre de Dios
sea perfecto para toda buena, preparado para toda buena obra. Entonces, una de las cosas que yo hago, ¿verdad? Y no soy perfecto, pero trato de revisar mi corazón a ver cómo está cuando yo voy a predicar y voy a enseñar. ¿Cómo está mi corazón cuando voy a hablar? Pero otra cosa es diluir la palabra, disfrazarla para no insultar, para no hacer sentir mal. Entonces, si no obedeciera a Dios, dijo el apóstol Pablo, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, no, tenemos que hablar todo el consejo de Dios. Y a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar. Pero es la palabra de Dios. Yo creo firmemente que cuando nosotros decimos la verdad, estamos amando. Estamos amando a esa persona. Sí, hermano. Hay un pastor que dijo que él en su iglesia no hablaba fuerte, duro a las personas en prédicas que les exhortan o las reprenden por la vida que llevan, porque dice que ya las ovejas están muy heridas como para lastimarlas más. Entonces él prefiere hablarles solo de puro amor, de pura bendición y prosperidad. Pero yo creo que ese pastor no ama a las ovejas cuando realmente no predica todo el consejo de Dios. Es verdad, hay personas que necesitamos escuchar sobre esperanza, sobre bendiciones, sobre lo que Dios promete a nosotros si permanecemos fieles. Pero hay otros que necesitamos ser exhortadas, reprendidas por la vida que llevamos. Y todo eso está en la palabra de Dios. Claro. Porque un pastor que habla todo el consejo de Dios es el que ama verdaderamente a la iglesia. Claro que sí, hermanos. Así es. La palabra es balanceada. Si estamos, especialmente cuando predicamos así, libro por libro, o por ejemplo estamos en el Nuevo Testamento, nosotros estamos en 2 de Corintios y nosotros ahora hicimos una pausa, el Señor me ha dirigido a hablar del matrimonio y hoy culminamos con ese tema y entonces continuamos con la 2 carta a los Corintios, predicamos toda la primera carta a los Corintios y íbamos así, ¿verdad? Todo. Y de ahí uno no se salta. La ventaja de predicar de esa manera es que tú estás amarrado a lo que dice el texto y tú no te puedes salir ni saltear de ahí. ¿Okay? Entonces, hay veces que el Señor, y está hablándole a uno, es que la gente piensa es el pastor que está, no, es que a mí también el Señor me está hablando, primero que ustedes, que a mí también, esto es para mí también. Entonces, hermanos, el amor de Dios realmente hace un cambio en nosotros cuando es derramado en nuestros corazones, pero no hace ningún cambio en Él. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. El que cambia es nosotros. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aun cuando hacemos algo indebido. Y aquí voy. Aun cuando hacemos algo indebido, Dios nos castiga como hijos en su amor. En su amor. Porque tiene siempre el deseo, hermanos, de hacernos el bien al final. Por llevarlo al plano otra vez terrenal. Cuando usted castiga a su hijo, la intención suya no es destruirlo. Y él en ese momento o ella lo ven, wow, mi papá sí es malo, pero después, ¿cuántos de nosotros no nos alegramos hoy en día, verdad, de haber tenido papás que ¿verdad? Nos dieron nuestras palmaditas cuando las necesitábamos. Claro, en ese momento no nos agradó, no nos gustó, pero hoy en día le damos gracias a Dios por ese papá y esa mamá que nos dieron, ¿verdad? Nos enderezaron con sus palmaditas, vamos a decirlo así. Entonces el Señor a nosotros somos hijos de Dios, eso tiene que estar aquí en la mente de nosotros. Al que él ama, dice la palabra, Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces si eres hijo de Dios, eso lo estábamos hablando creo que la semana pasada, si eres hijo o hija de Dios y andas
de una manera no agradable a Dios, fallas, el Señor te va a disciplinar. No, es que Dios, que me voy a esconder de la iglesia, no voy a ir más, no te preocupes que el Señor te va a alcanzar donde quiera que te metas. Él ahí va a tratar contigo, va a tratar con tu corazón, porque te ama, eres hijo, eres hija de Dios. Ahora, si no eres hijo, que lo decíamos la semana pasada, te va a dejar porque no eres hijo. Lo has rechazado, o sea, no eres un hijo verdaderamente de Dios o una hija verdaderamente de Dios. Y al final, pues sufrirás las consecuencias de que te vas a perder. Te vas a ir a la condenación, al infierno, por haber rechazado a Cristo. Entonces, eso es algo que debemos tener en mente. Somos hijos de Dios. Ahora, la pregunta en este punto: ¿por qué el amor de Dios no cambia cuando nosotros fallamos? Esa es otra fácil. ¿Por qué no cambia? Okay. ¿Quién más puede decir algo? Esperen al hermano José. Para que los hermanos lo puedan oír, los hermanos que no pudieron venir hoy. Porque el amor de Dios no cambia cuando nosotros fallamos. Eso es fácil. Por su carácter inmutable, no cambia. No cambia. Él prometió cumplirá y su amor es eterno. ¿Ok? ¿Quién más? Ah, bueno. Entonces, bueno. Bueno, vamos entonces a entrar en el punto número 3. Yo creo que sí vamos a poder entrar ahí y terminar. Vamos a intentar terminar aquí, pero sin apurarnos. No me voy a apurar ni nada. Las operaciones del amor de Dios. Y entonces, ya en este punto, miremos más de cerca cómo Dios opera en el orden de la salvación hacia sus hijos. Y estoy entrando aquí, bueno, los teólogos le han llamado ordo salutis, en latín, ¿verdad? Ordo salutis. Pero es el orden de la salvación. Es como nosotros lo vemos en la palabra del Señor, este orden. Ya hemos hablado un poco de la elección, y ese es el primer punto, la elección. ¿Okay? Antes de la fundación del mundo, Dios escogió soberanamente a los que habrían de ser salvos en Cristo. ¿Usted sabía eso? Yo creo que sí, todos lo saben. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió soberanamente a los que habrían de ser salvos en Cristo. ¿Dónde vemos eso? Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, y les pido que me ayuden a leer, por favor. Hermano Gonzalo, ¿qué dice? Efesios capítulo 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Y eso nos dice que Él fue porque Él quiso, en su soberanía, ¿verdad? Él quiso, nos escogió y nos predestinó. ¿Dónde también vemos eso? En la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8. Aquí vemos lo que se llama también en teología la cadena de oro. Aquí vemos, ¿verdad? Completamente el orden de la salvación. Dice en el capítulo 8, versículos 29 y 30. Pedir a alguien más que nos ayude, nuestro hermano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos aquí el orden de la salvación en estos dos versículos? ¿Cómo lo vemos? A ver si alguien lo puede explicar. Ajá. Ajá. Sin ayuda, Predestinó, sin llamó. ayuda extra. Miren, dice, porque a los que antes conoció. Ujú. Sí, adelante, hermano. Hable. A ver. No le dé pena. Usted, hermano Gonzalo. O el hermano, sí. Pues dice que a los que él predestinó también los llamó. Y a esos que llamó los justificó. Y después que los ha también justificado, también habla de la glorificación, que eso es el punto final. Ah, lo santificó. Lo santificó. Ajá, vamos a hablar de eso, vamos a expandir un poquito, pero ahí podemos ver, ¿verdad?, el orden de la salvación. Pero vamos a expandir un poquito aquí. Hemos hablado ahora brevemente de lo que es la elección. Y el segundo punto es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz mediante ¿cómo? La predicación del Evangelio. El Espíritu Santo llama de manera eficaz al pecador, haciéndole responder con fe en Cristo. Y es eficaz. Acuérdese, la elección ya los eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros debemos tener en mente de que seguro que Dios va a salvar a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero eso es seguro que los va a salvar. ¿Ok? Cuando no sabemos, quiénes no sabemos nosotros, pero seguro que los va a salvar. No es que nosotros predicamos, a ver, no, mira, por favor, acepta a Cristo, convencer, hacer trucos, hacer fiestas, banquetes en la iglesia, vengan todos y mira ahí para ver si los convencemos a que se queden aquí. No, hermano, nada de eso. El único que puede salvar, convencer y dejar permanente en la iglesia a un ser humano es el Señor. Es el Señor, hermanos. ¿Ve? Y usted se va a gozar con este orden de la salvación, porque usted va a ver que eso fue lo que sucedió en su vida, verdaderamente. Ay, pero ¿por qué mi hermano estaba aquí al lado, mi tía estaba aquí al lado, y en ese momento estábamos escuchando la palabra de Dios, y yo fui el único salvo, yo fui la única salva? Bueno, si ellos son más inteligentes que yo, saben más que yo de las cosas del mundo, ¿no? Pero Dios te escogió a ti. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que ir en la palabra, que eso es lo importante. Él dijo en el Evangelio de Juan, vaya ahí al Evangelio de Juan, porque yo quiero que usted vea el Evangelio de Juan. No se desanime, ya nos vamos a ir a tomar café, falta un poquito. Sí, ok. Pero mire qué belleza la palabra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da. ¿Voy muy rápido? ¿Lo tienen? ¿Lo tiene? Ah, sí, allá mi hermano Jesús todavía está buscando. ¿Ya? Ok. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. A nuestro Señor, ¿verdad? Hablando. Todo lo que el Padre, Dios, me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero fíjese que es el Padre el que se lo tiene que dar. Sigue ahí un poquito más abajo. Juan 6, 44. Vaya al versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí. Mire que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, Dios tiene que traerle. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vaya un poquito más abajo, en el 65, ahí mismo en el capítulo 6, Jesús, otra vez nuestro Señor, dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Ninguno. Y después, si usted va 4 capítulos más adelante en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, pero son sus ovejas, y yo las conozco, y me siguen. Las ovejas de Cristo son las que verdaderamente lo siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Ve? No que se pierde, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni el diablo, ni nada. Y eso tenemos también apoyo bíblico en Romanos capítulo 8, ya al final de los versículos, creo que es del 34 por ahí en adelante, ¿verdad? Que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí podemos ver, hemos visto la elección, hemos visto ya el llamamiento eficaz, ya usted sabe. Por eso, claro, no vaya a caer, ¿verdad?, en el extremo de decir ahora, no, pues el Señor tiene ya sus escogidos, ya yo no le tengo que hablar a nadie. No. Eso es un extremo. Usted sí debe, porque el Señor nos manda a evangelizar, porque usted no sabe quién es, quién se va a salvar. El Señor sí, pero Él nos manda a nosotros ¿a qué? A predicar. Por eso estamos predicando, por eso estamos enseñando, por eso nuestros hermanos también van a la calle también y predican, porque nosotros creemos firmemente, ¿verdad?, en esta orden. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, tenemos que seguir predicando. Hermano. Esto es que nadie se va a convertir, nadie va a creer hasta que no se le lleve la locura de la predicación. Esa es la forma en que Dios lo quiso así. Porque podía haber sido de muchas formas, hasta más elocuentes, ¿no? Más, pero Dios quiso que fuera de la manera, que sus hijos llevaran y transmitieran el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Se llama locura, la locura de la predicación. Gracias, hermano. Entonces vamos al punto de la regeneración. Hemos visto elección, hemos visto, y hermanos, cada punto de esto lo pudiéramos desarrollar en una sola clase o dos. Pero brevemente estamos pasando por aquí para que usted se goce junto conmigo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La regeneración. En el nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo, el pecador recibe un corazón nuevo y la capacidad de creer en Cristo. Es la única manera. El Señor tiene que regenerar ese corazón. ¿Dónde vemos un ejemplo de eso? Vamos ahí mismo donde estaba en Juan, pero ahí en el Evangelio de Juan, vaya un poquito atrás, al capítulo 3, Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8. Y nos dice, del 3 al 8, dice, respondió Jesús y le dijo, está hablando el Señor ¿con quién? Con Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Gloria a Dios. Por eso no sabemos ni cuándo va a suceder, pero sucede. Y a nosotros nos ha sucedido. ¿No? ¿Y Nicodemo quién era? Bueno, un principal entre los judíos, un religioso, miembro de los fariseos, que era la secta más alta en aquel momento, donde estaba ahí el Señor en su ministerio, y él no era nacido de nuevo. Todavía no había sido salvo en ese momento cuando el Señor le estaba predicando. Entonces es tremendo, mis hermanos, que el Señor tiene que cambiar este corazón de piedra por un corazón de carne, ¿verdad? Corazón que lo ame, un corazón que ya antes lo rechazaba, pero ahora ama, busca las cosas de Dios, le gustan las cosas de Dios, le gusta estar con la gente de Dios. Entonces es cuando hemos sido cambiados verdaderamente. Y finalizo con no voy a poder terminar porque ya el tiempo, hermanos, pero la clase que viene terminamos y tal vez comencemos de nuevo a hablar de este punto nada más para terminar esta clase bien. Pero voy a terminar leyendo Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.